Promoviendo la práctica científica de la observación y la formación inicial de profesores de educación primaria. Este es un trabajo realizado por Hortensia Moro Monge y Antonio García Carmona, formando parte de un proyecto de investigación financiado por el Gobierno de España. Justificación. El enfoque basado en prácticas científicas para la enseñanza de la ciencia va a promover no solo el aprender ciencias haciendo ciencias, es decir, desarrollar una serie de conocimientos científicos mediante la promoción de destrezas científicas, sino también nos va a ayudar a fomentar estrategias cognitivas y metacognitivas en el alumnado sobre qué es lo que sabe, cómo construye sus conocimientos, cómo aprende, y no solamente eso, sino también incluye reflexiones sobre la naturaleza de la ciencia, de las propias prácticas científicas. Sin embargo, a pesar de estas bondades del enfoque basado en prácticas científicas, actualmente existe poca incidencia en las clases españolas de educación primaria y, como señala Jiménez Lisos y colaboradores, de cara a la formación del profesorado existe muy poca formación. Por ello, esta propuesta que presentamos aquí pretende mostrar el diseño de una experiencia educativa basada en el desarrollo de prácticas científicas, en este caso centradas en la observación, con el futuro maestro de educación primaria. ¿Por qué la observación como práctica científica? La observación es una destreza o práctica básica para el desarrollo de la competencia STEM. De hecho, es uno de los saberes básicos del actual Real Decreto 2022, tal y como aparece recogido en el bloque A de Cultura Científica en el apartado de iniciación a la actividad, en relación a instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones. La observación, además, es interesante porque fortalece o fomenta lo que es la capacidad sensorial del alumnado, perceptiva, contemplativa, fomenta también lo que es la curiosidad, la reflexión y la emisión de hipótesis. La observación es una práctica científica que va a ser la puerta de entrada para desarrollar otras prácticas, como puede ser la recogida de datos en forma de iconográfica mediante el dibujo científico, que permite identificar, establecer relaciones e interpretar la información. Este hecho, el de recoger la información mediante el dibujo científico, favorece también lo que son las relaciones ciencia y arte y nos ayuda también a desarrollar enfoques de género, poniendo el valor del trabajo de mujeres científicas y artistas. Este es el caso, por ejemplo, que hemos seleccionado aquí de María Sibila, por sus aportes a la entomología principalmente, mediante el dibujo científico, o este segundo caso, como el de Beatriz Pote, conocida principalmente por su contribución a la literatura infantil con los libros de Peter Rabbit o Pedro el Conejo, pero menos conocida por su contribución a la investigación en micología, en el campo de los hongos. Además, la observación nos va a ayudar a romper ideas tergiversadas y positivistas de la misma, en la cual se considera únicamente la observación como una habilidad innata que está además relegada a la acción de ver. Para esta propuesta se llevó a cabo con 64 estudiantes de maestros de la Universidad de Sevilla, 18 hombres y 48 mujeres con un rango de edad aproximado de 19 y 24 años, dentro de la asignatura de didáctica de las ciencias del segundo curso, y que con respecto a sus gustos, cuando se les pregunta si quieren ser maestros de ciencias, bueno, pues nos encontramos con los siguientes resultados. Aproximadamente el 50% sí desea ser maestro de ciencias o sí que tiene un cierto gusto por la ciencia, a diferencia del otro 50%, que en realidad es un 52,1%, ¿no?, que no desean ser maestros de ciencia. Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, este proceso de enseñanza-aprendizaje se centró principalmente en una actividad central, la cual está basada en el desarrollo de la práctica científica de la observación mediante un protocolo basado en los trabajos de Gómez y Gavidia, en el que tenían que observar insectos como las hormigas, donde se debían de recoger los datos de manera sistematizada y de forma iconográfica mediante el dibujo. Esto con respecto a las destrezas que se desarrollan. Con respecto a los conocimientos científicos, ayuda a mejorar el conocimiento científico sobre la clasificación de los insectos y la morfología de las hormigas.
pero también ayuda a mejorar actitudes y emociones positivas hacia los insectos, tal y como apunta Gómez Prado, y ya no solamente es sobre actitudes y emociones positivas a los insectos, sino también a los seres vivos, de cuidado y respeto por la biodiversidad. Yendo más en detalle al diseño de nuestra propuesta y su relación con los elementos curriculares, en la siguiente tabla podemos ver dividido en dos colores la correspondencia con los elementos curriculares, la primera de color verde correspondiente con las prescripciones del currículo y sus correspondencia entre las competencias claves, las específicas y los saberes básicos a los que hace referencia esta experiencia que aquí se presenta. Es señalado en negrito en particular los elementos claves que hace referencia, como es la observación y las mediciones con el apartado 1, iniciación a actividad científica, y el punto número 2 de la vida en nuestro planeta, con respecto a la temática que se trabaja, que es el de los insectos, con la clasificación e identificación de los seres vivos. De color rosa tenemos aquí su correspondencia de estas prescripciones del currículum de educación primaria, de lo que se puede trabajar con el maestro de educación primaria, que serían estos aportes para el profesorado, donde se han desarrollado unos objetivos de aprendizaje y también unos saberes básicos, que ya no serían básicos porque serían unos saberes adaptados, contextualizados a la temática, complementados. Señalo algunos de estos objetivos de aprendizaje, como sería el de saber usar instrumentos de observación específicos como las lupas binoculares, que es algo que se ha trabajado con el maestro, y algunos de estos saberes sería, por ejemplo, el dibujo científico como una estrategia de recogida de datos y como modelos de fenómenos. La actividad fue llevada a cabo en tres grandes momentos, una de explicitación de las ideas del alumnado y creación de un contexto, otra de observación directa de estos insectos, de las hormigas, y otro de síntesis y reflexión de la práctica. El momento 1 se pasó un cuestionario para conocer las ideas previas que tenían sobre la observación y el dibujo científico y su relevancia en la construcción del conocimiento científico. Se hizo de manera individual y también el alumnado realizó de manera individual un primer dibujo de la idea que ellos tenían de la hormiga sin ningún referente, sin fijarse en nada. El momento 2 se realizó en grupo, en el cual se dio a cada grupo un protocolo de observación guiada con una serie de cuestiones, de preguntas que les ayudase a ellos a hacer esa observación en detalle de las hormigas y de las distintas partes que lo configuran con lupas binoculares, y se volvió a realizar un segundo dibujo, un dibujo número 2 de las hormigas de manera individual. Finalmente hubo un tercer momento en el cual el alumno de manera individual hizo una reflexión del dibujo primero y su dibujo segundo y contestó una serie de preguntas que les invitaba a reflexionar sobre su aprendizaje, sobre las hormigas de antes y de después, y se realizó también en clase una puesta en común y un debate sobre la experiencia realizada. Algunos resultados. Bueno, como podéis ver, vemos aquí 4 ejemplos, 4 dibujos hechos de 4 estudiantes, donde vemos el dibujo inicial o su modelo inicial. Vemos que algunos dibujos han cambiado mucho con respecto a otros pues ha habido pequeños cambios o pequeñas mejoras, como por ejemplo en este primero podemos ver, ¿no?, que ya había una buena idea o noción de lo que es la hormiga, con su par de antenas y 3 pares de patas. En el segundo dibujo u último que realiza, vemos pues que tienen más detalle dibujando estos pelos o estas quetas, ¿no? Hay otros dibujos que los saltos pues de aprendizaje son mayores, ¿no? Desde este primero que puede parecer una cucaracha hasta una hormiga con mayores proporciones y mayor detalle, o este otro que parece un gusanito, a lo que ya sí que es, ¿no? Son hormigas. Otros resultados atendiendo, como comentábamos anteriormente, a los distintos beneficios que supone el aprendizaje basado en prácticas científicas por categorías, son los saberes científicos, en este caso pues, sobre la morfología de las hormigas, el desempeño
de prácticas como la observación, ¿no? Las habilidades que se han desarrollado, y por otro lado las estrategias cognitivas y metacognitivas, incluyendo la comprensión de la naturaleza de la ciencia de la observación. Se recoge o se presentan aquí algunos de los extractos recogidos de los cuadernos de los estudiantes, ¿no? Con respecto a esta primera dimensión sobre el conocimiento científico, vemos cómo el alumno señala que dice, como dato que mantengo, están formadas las hormigas de tórax y abdomen, y como dato nuevo que he aprendido es que tienen 6 pares de patas y están recubiertas de algo similar al pelo, que serían las quetas, ¿no? Por otro lado, he desarrollado mis habilidades científicas de observación, ya que he mejorado mi capacidad de observar en detalle más específico estas hormigas, correspondientes con la categoría número 2, que es el desempeño de la práctica científica de la observación, y finalmente, y no menos importante, el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas. En particular, la mayoría de los estudiantes ha señalado la importancia que ha tenido el dibujo científico en cómo ellos aprenden, ¿no? Dice, dibujar me ha permitido simplificar ideas complejas en ideas más simples y así poderlo comprender mejor. El dibujo me ayuda a darme cuenta de cuáles eran mis ideas previas y a compararlas con la realidad. Resulta sorprendente constatar cómo un dibujo ha desempeñado un papel significativo en mi adquisición de conocimiento, desafiando mi percepción anterior y simplista de esta. Finalmente, como conclusiones, destacar como una actividad aparentemente sencilla, ¿no? Como es un protocolo de observación guiada usando, en este caso, insectos tan comunes como son las hormigas, pues ha tenido este impacto positivo en sus conocimientos científicos, en este caso, sobre la clasificación de los insectos y sobre la morfología de las hormigas, cómo ha mejorado el desempeño de la observación científica, ¿no? Realizándola ahora como una práctica sistematizada y que sirve para aprender ciencia, y por supuesto han valorado muy positivamente el dibujo científico como un instrumento que permite recoger la información, y ya no solamente eso, sino tomar conciencia de cómo construyen ellos sus conocimientos, de sus modelos mentales, ¿no? Y de desarrollar estas estrategias cognitivas y metacognitivas. Finalmente, me gustaría señalar lo siguiente, y es que el enfoque basado en prácticas científicas vemos que puede ayudarnos a desarrollar todas estas conocimientos, estrategias y habilidades. Sin embargo, debe de ir muy acompañado también de lo que es la reflexión con el alumnado. ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué yo hago esto? ¿Qué importancia tiene, no? Por lo tanto, considero que estas son tareas que verdaderamente invitan a pensar al estudiante y a tomar conciencia, ¿no? De sus conocimientos y cómo ellos construyen. Finalmente, gracias por vuestra atención y agradecimientos al proyecto de formación del profesorado de ciencias en el enfoque didáctico basado en prácticas científicas, del cual es parte este trabajo.